Éxodo capítulo 27. Les voy a compartir una imagen. Permítanme compartirles una imagen que tiene que ver precisamente para ilustrar un poquito el capítulo, el tema de hoy. Les voy a estar pasando algunas imágenes relacionadas con el tema de estudio. En este capítulo se describen las características de los elementos que se encontraban fuera del lugar santo, es decir, recuerden que hemos estado analizando la división del templo, del tabernáculo que el Señor dispuso. Y a partir de ahorita vamos a comenzar a estudiar los elementos que se encontraban fuera, es decir, ya en la parte de los atrios, en el atrio del tabernáculo. Y la primera descripción que se hace es la del altar de madera de acacia. El altar de madera de acacia que se describe ya en la hechura que tenía que ser forrado de bronce. Pero es importante que nosotros entendamos, de acuerdo a lo que ya estudiamos, lo que representa, lo que significa la madera de acacia, por qué razón tendría que estar construido de madera de este tipo, pero forrado de bronce. Y bueno, el, este fue este altar que en su momento tuvo el propósito de cumplir el sistema sacrificial y este sistema sacrificial cumplía la sombra profética del sacrificio perfecto a cargo de Yeshua. Y es por ello que este altar representa la sombra del holocausto ofrecido por Yeshua. ¿Con qué propósito? Para expiación de pecados del mundo. Así es de que nuestra mente tiene que estar proyectada a pensar precisamente en la cruz como el holocausto perfecto. Y, y vamos a ir analizando estos simbolismos que son representativos, muy representativos de todo lo que hizo Yeshua, de la obra redentora del Señor. Dice desde el versículo 1, harás también un altar de madera de acacia, ¿ok? Porque de repente se van con la idea que era de bronce, en realidad no, en realidad era de madera de acacia, de 5 codos de longitud y comienza a describir las medidas. Y de 5 codos de anchura será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. No sé si me confirman, si lo están viendo por ahí ya la imagen. Ok, el altar del holocausto con su sangre derramada representa la expiación del pecado como ya comentamos, por medio de Yeshua, ahí en la cruz. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En este sentido, el altar ocupaba una posición estratégica, muy estratégica respecto a respecto a los pecados del pueblo de Dios. ¿Ok? Con el fin de buscar primeramente la expiación de los pecados para obtener la reconciliación con el Señor. Por esa razón, el lugar en el que se encontraba, en que fue dispuesto para que se colocara el altar, fue muy importante, porque de alguna manera lo que el mensaje, esta posición estratégica, era un mensaje para el pueblo. Tendría el pueblo que tener una expiación antes de tener una comunión con el Padre. Pero aún así, esta comunión iba a ser directa, porque iba a haber intermediarios, y en este caso los sacerdotes. Versículo 2 dice, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Aquí está ya
la especificación de la cobertura de bronce. Voy a permitir ponerles otra imagen con la que vamos a ilustrar un poquito por qué razón tendría que tener cuernos. Si ustedes se dan cuenta, la fabricación, la elaboración del altar tuvo que haber tenido que de la misma hechura salieran sus cuernos. No fueron como que colocados por separado. Tendrían que ser del mismo altar. Los cuernos del altar en las cuatro esquinas debían entonces formar parte del altar en sí. No, y esto significa que no eran movibles. Todo el tiempo permanecían ahí. Fueron labrados de la misma madera. Como si crecieran del mismo altar. Esto es muy importante porque en la escritura a propósito se dice que tendrían que salir del mismo altar. Y bueno, en ese sentido, algunos comentaristas consideran que la idea de los cuernos era tratar de imitar los cuernos de un toro, para representar que sobre estos cuernos se concentraba toda la fuerza del altar. Y en ese sentido, recordemos que Dios es representado por la letra Aleph. Recordarán en los primeros estudios del libro de Génesis que vimos algo de este tema, acerca de la deidad del Señor y cómo era representado en aquel entonces. En el alefato hebreo, en el paleohebreo, que era una forma pictográfica de escritura, la letra Aleph era representada por la cabeza de un toro que mostraba los cuernos, como ustedes lo ven en la imagen. Así es que la sangre de la ofrenda por el pecado se derramaba sobre estos cuernos del altar. Y en la escritura vemos alusiones a este tema precisamente. Levítico 8, versículo 15, dice, y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Sobre los cuernos se colocaba la sangre y esto era simbólico porque vamos a ver que también los cuernos en un momento dado representan poder, fuerza. En ocasiones también se ataban a los cuernos los animales que iban a ser sacrificados. El Salmo 118, versículos 27 y 28 dice, mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Por otro lado, el cuerno, en el idioma simbólico que usaban los profetas, representaba poder también, poder y gobiernos. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Daniel, la profecía de Daniel capítulo 8. Daniel recibió la visión de estos cuernos, que de momento él no entendió, pero el ángel le explicó. Daniel 8, versículos 3 y 4, vamos a leer, dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con sus cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Si ustedes se dan cuenta, está hablando de un poder, de un gobierno que se estaba extendiendo, que estaba exterminando a otros gobiernos más débiles. Y más adelante, ahí mismo, en ese capítulo, si ustedes gustan, ustedes pueden confirmar efectivamente que esta visión que le estaba dando el Señor a Daniel
le estaba explicando que se trataba de gobiernos. El versículo 20 dice de ese mismo capítulo, en cuanto al carnero, le está explicando, el ángel dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Ok? Aquí se confirma efectivamente el simbolismo de los cuernos. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y continúa la profecía explicando acerca de Grecia, los cuatro reinos que derivaron de Grecia, Antíoco, etcétera, etcétera. Entonces ya lo han estudiado, ya lo han leído y es una profecía muy interesante que habla precisamente de este tema, del tema de estos cuernos que serían parte del mismo, dice, de la misma, de- del, del altar. Verso 3 regresamos ahí a Éxodo 27, dice, harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Te están dando cuenta que el bronce está teniendo una implicación muy importante aquí. Y le harás, verso 4, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar, abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Bueno, dentro del armazón del altar había un enrejado o parrilla de bronce a la mitad de la altura del altar. En las 4 esquinas de este enrejado de bronce había anillos, por los cuales, de igual manera, así como con el arca, también se pasaban varas recubiertas de bronce que facilitaban el transporte de altar cuando tenía que ser transportado. Verso 6. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las verás y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Acompáñame ahí a Éxodo 38, un poquito más adelante, versículo 4. Se nos da una especificación un poquito mejor acerca de lo que estaba a esa altura del altar, a la mitad del altar, de la altura. Dice, verso 4, Éxodo 38, 4, dice, e hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. O sea, como vemos, aquí se describe que se hace una referencia a una especie de banco, este cerco que descansaba sobre el enrejado. Este borde o banco que rodeaba los 4 lados del altar tenía una anchura de aproximadamente un codo de ancho. Y el sacerdote se paraba sobre este banco cuando ofrecía el sacrificio, para tener más comodidad y llevar a cabo el movimiento del animal que iba a ser sacrificado, maniobrar lo que tenía que maniobrar. No lo hacía a pie del suelo, sino que tenía que subir a este banco. Así que podemos entender en Levítico 9:22, cuando dice la escritura que Aarón descendía del altar. Dice, Levítico 9:22, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Precisamente porque para llevar a cabo este trabajo sobre el altar tenía que tener comodidad y tenía que estar a una altura adecuada para poder llevar a cabo, manipular todo lo que tenía que hacer. Bien, verso 9.
Dice, asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles, perdón, de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles, aquí se está describiendo lo que ya vimos en capítulo anterior, acerca de la construcción de todas las basas que tenían que ser de plata, la altura, los capiteles. Recuerden, aquí lo que se está describiendo es la colocación, de qué manera iban a ser colocadas y las distancias. Una vez más, verso 11 dice, de la misma manera, al lado del norte habrá al lado cortinas de 100 codos a lo largo, cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado, 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 bases. Así es de que cuando nosotros vimos en el capítulo anterior la descripción del tabernáculo, el armado que iba a tener el lugar santo y el lugar santísimo, en donde se describen todas estas columnas, las basas, los capiteles, y el simbolismo que ya estudiamos aplica, por supuesto, para todo el atrio, el cerco que el Señor estableció, en donde iban a estar todas estas columnas, todas estas telas rodeando el lugar santo y el lugar santísimo. Verso 17. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Así es de que ya estudiamos el tema de los simbolismos de los materiales, lo que significa o lo que representa la plata, que tiene que ver con la expiación, también el bronce, que significa juicio, justicia, derecho. Y fíjense bien, dice verso 19, todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Es interesante, como vemos, en total había entonces 3 cortinas, ¿ok? Ya analizamos el capítulo anterior lo que estaba, las cortinas que estaban en el lugar santísimo, que separaban el lugar santísimo y el lugar santo y la entrada al lugar santo. Y ahorita se describió la entrada hacia donde iba a estar el altar de bronce, el altar de acacia, de forrado de bronce, que es la entrada precisamente del atrio. Entonces, como vemos, son 3 cortinas que dividían el santuario, y esta división, si lo consideramos, también determina la santidad que correspondía a la posibilidad de quienes podían ingresar a una sección y a otra. Por ejemplo, de adentro hacia afuera, como fue descrito, el lugar santísimo, al lugar santísimo solamente podría entrar
el sumo sacerdote. Y solamente una vez al año. ¿Sí? El lugar santo, al lugar santo solamente podrían entrar los sacerdotes que llevaban a cabo el servicio como un servicio de adoración. Y a los atrios, aquí sí podría entrar cualquier persona del pueblo que en un momento dado se pudiera encontrar ritualmente puro o purificado, ritualmente hablando. No podría entrar cualquiera. Recuerden que, bueno, va más adelante en el libro de Levítico se van a describir algunas restricciones para determinadas personas que en un momento tenían un periodo de impureza, un periodo de impureza ritual, que no podían presentarse ni siquiera al atrio. Así es de que la división del tabernáculo entonces nos indica claramente que la nación no podía venir, y esto es muy importante, no podía venir directamente a la presencia de Dios, hasta el momento en que el pecado, que es la razón que separa al hombre de Dios, fuera quitado por causa de la expiación. Pero esto nunca sucedió hasta que vino Yeshua. En origen, el propósito del tabernáculo era que el pueblo fuese recibido por Dios en su casa. Sin embargo, al conocer la ley, el pueblo, ¿qué fue lo que sucedió? Pues conoció que se encontraba en pecado. De manera que la comunión con Dios solo podría hacerse efectiva a través de los sacerdotes que cumplían un papel de mediadores entre Dios y el pueblo. Porque los sacerdotes eran santificados por el Señor, eran purificados por el Señor. Así es que solo a través de los sacerdotes el pueblo tenía un acercamiento a Dios, eran intermediarios. Incluso los sacerdotes que cumplían este papel de mediadores no tenían acceso directo a la presencia de Dios. Aquí quisiera hacer una aclaración que considero importante, porque se ha compartido la doctrina, la enseñanza, en el sentido de que hoy quienes comparten el Evangelio, llámese como se llame, llámese pastores, sacerdotes, los de la Iglesia Católica, líderes, rabinos, etcétera, ocupan este lugar de mediadores. Y eso es un error gravísimo, gravísimo, porque se están olvidando de que solo hay un intermediario. La propia escritura lo confirma. A partir de que el sistema sacerdotal concluyó, el sistema sacrificial, junto con la destrucción del templo de Jerusalén, todo cambió, todo eso cambió. Y nuestro sumo sacerdote, que lleva a cabo todo el servicio en el tabernáculo celestial, es Yeshua. Tú no puedes ocupar ese lugar por ninguna razón. No hay razón que te justifique para que te autodesignes mediador. No importa que tengas el privilegio de compartir la palabra de Dios, el Evangelio, eso no nos justifica, no nos autoriza para considerarnos mediadores. No ocupamos este lugar, porque entonces estaríamos así menospreciando el lugar que hoy ocupa el único mediador entre Dios y los hombres. Esto que estamos estudiando en la Torá tiene que servirnos precisamente para que nos quede muy claro el panorama actual. Porque de otra manera, si no conocemos todo el sistema sacrificial desde origen y cómo fue establecido y la razón por la cual hubo esta separación entre Dios y el pueblo, entonces no vamos a poder entender que hoy el único mediador es Jesucristo entre Dios y los hombres. Y entonces vamos a seguir cometiendo el error de considerar a los líderes religiosos o líderes espirituales, como quiera que se llamen, como mediadores. Y no es así. Cumplen un propósito muy importante todos los siervos de Dios que están compartiendo el Evangelio en todo el mundo, por supuesto que sí. Y hay que orar por ellos. Hay que orar al Señor para que su palabra continúe fluyendo, que continúe fluyendo la verdad, que poco a poco continuemos saliendo de esa oscuridad del desconocimiento de su palabra. Pero para eso necesitamos
poner los pies en la tierra y no pretender ocupar un lugar que no nos corresponde. Recuerden que la enseñanza de Jesucristo a todos sus discípulos fue acerca de que el que quería ser mayor tiene que servir a todos. Y eso te coloca fuera, por supuesto, fuera del lugar santo, porque ese lugar está ocupado. Ese lugar está ocupado. Hay que leer la carta a los hebreos para que nos quede perfectamente claro que ese lugar hoy en día está ocupado por aquel que una vez que ascendió al Padre se encuentra llevando a cabo este servicio sacerdotal como sumo sacerdote de Melquisedec, del orden de Melquisedec. Entonces, les decía que estos sacerdotes cumplían a partir de ese momento pues, un papel de mediadores y y el pueblo no tenía acceso directo al Padre, pero tampoco ellos. Ellos estaban sirviendo, pero no podían entrar al lugar santísimo, sino solamente el sacerdote, con la sangre de expiación del sacrificio que debía estar de por medio, incluso la nube entraba en Yom Kippur con el incensario y tenía que llevar a cabo generar esta nube que se le conoce como la Shekinah o la presencia del Señor, pero no veía al Padre. Incluso el sumo sacerdote terrenal tenía ese impedimento aún, a pesar de estar ahí frente al arca. Dios se encontraba oculto a los sacerdotes y al pueblo, de modo que la nación solo tenía acceso al atrio. El hecho de que los utensilios fueran de bronce y de cobre implicaba una aleación de la tierra en cuanto al color y en cuanto a los materiales de que estaban hechos. Y esto tenía una representación simbólica del aspecto material terrenal con el reino de Dios. Una unión. Lo que coincide con las palabras de Yeshua cuando dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, haciendo una referencia a sí mismo. Y en relación a la plata que tenían los capiteles de las columnas y los ganchos que sostenían las columnas, y el color blanco del lino torcido también representa la santidad de que está investido el tabernáculo. Entonces, como vemos, la comunión entre Dios y el hombre se encuentra representada en el tabernáculo por las tres secciones. Por lo tanto, el altar de los sacrificios y su propósito divino anunciaban la cruz de Yeshua como lugar en donde fue materializada la función del altar de los sacrificios, así como el lavamiento de la fuente de bronce que vamos a ver más adelante, que anunciaba igualmente la materialización de lo que hizo Yeshua con los apóstoles al lavarle los pies para enviarlos como servidores al pueblo para llevar el evangelio. Todo lo que hizo Jesucristo representó la culminación, el clímax máximo que podemos pensar de todo este simbolismo importantísimo. Por eso es súper relevante que conozcamos la Torah. Si no conocemos la Torah, vamos a andar pensando cosas distintas de lo que el Señor quiere que alberguemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces el altar y el lavacro fueron simbolismos que precedían a la comunión espiritual y a la intimidad con Dios, que nos dio el sacrificio precisamente del Hijo del Señor, de Yeshua. Por lo tanto, una vez más, Jesucristo fue el autor de la expiación que nos dio este acceso al Padre. Ya no otros intermediarios, ya no los sacerdotes, ya no los líderes espirituales. No, ellos no te dan el acceso al Padre. Ni por más sacrificios, ni por más lavamientos rituales. Todo el aspecto ritual quedó obsoleto si no has entendido la esencia de lo que vino a ser Jesucristo. Porque el sacrificio de Yeshua fue perfecto, que cumplió todo este ritual, para que los que decidan conservar esa salvación por la expresión a través de la transformación de sus vidas, entonces
reciban este beneficio. Y es un beneficio que no solamente lo recibes como conocimiento en tu mente, ese beneficio te da un conocimiento en el espíritu, que te permite entonces madurar, seguir madurando la revelación que nos da el Padre a través de su palabra. Entonces es bien importante, ¿no crees? Es muy importante conocer eso. Yo estoy fascinado son varias veces que hemos recorrido la Torah y cada vez que la recorremos como familia, yo me fascino, no hay una ocasión en que no aprenda algo nuevo, la verdad. Siempre el Señor me regala algo nuevo. Por esa razón, queda prohibidísimo, digo, y esto que es entre nosotros, ¿no? Los amigos, queda prohibidísimo que digamos que, ya conocemos la Torah. Ten cuidado, porque tú solito cierras la cortina para que el Señor te continúe dando de esta revelación, de que continúe echando aguas nuevas cada día. La palabra continuará vigente eternamente. Y bueno, viene el tema del aceite, un tema también muy importante, pero que también hay que aprender a diferenciar, porque vamos a ir viendo que había un aceite especial para determinadas cosas. Verso 20 dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, es decir, ¿qué significó esto? Pues que tenía que estar ardiendo las lámparas de la menorá. Recordemos que eran 7 lámparas que estaban en la menorá, en el candelabro. Tenían que arder continuamente. Con excepción, ya lo decíamos, del tiempo en que iba a ser trasladado el tabernáculo. Verso 21. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante del Señor desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Este aceite de olivo debía mantener encendidas las lámparas de la menorá, con excepción de este tiempo de traslado. Este aceite tendría implicaciones simbólicas muy, muy importantes para Israel, porque se trataba de un aceite consagrado. De la misma manera en que Yeshua hizo todas estas cosas, el cumplimiento de muchas cosas del sistema sacrificial, habló también de lo que vendría a representar este aceite como algo que tendría que mantenerse encendido todo el tiempo. Y estamos hablando del capítulo 25 de Mateo, del Evangelio de Mateo. Habla de las vírgenes insensatas o sensatas, que hubo unas quienes mantuvieron su aceite, quienes tuvieron este aceite y hubo quienes no consiguieron este aceite. Y Yeshua hablando del reino, y esto lo hace Yeshua hablando del reino. Recordarán que en el capítulo anterior estuvimos hablando de este tema, el tabernáculo en sí, que es una representación del reino de los cielos, que es precisamente lo que anhelamos todos los hijos de Israel, ¿no? O sea, todo el pueblo de Dios es lo que anhela, el reino de los cielos, el restablecimiento de todas las cosas, el regreso al Edén. Es precisamente eso. Por eso Yeshua dijo una vez más, arrepentíos. Y fueron sus primeras palabras de su ministerio, porque el reino de los cielos se ha acercado. La gran oportunidad para todo el mundo sin excepción. La excepción la hace cada quien, no el Señor. Y ya lo vimos en el capítulo 10 del libro de Hechos, que el Señor no hace excepción de personas. Así es de que Yeshua, hablando del reino de los cielos, habló de lo que representa el aceite de la menorá acerca de la santidad del pueblo, en el sentido espiritual, por supuesto, que se refleja en sus vidas. Por lo que el Señor va a recibir en su reino a quienes de igual manera estén consagrados
para este tiempo. No es posible que no pueda, que alguien que no se haya preparado, que no haya mantenido este aceite, que no haya mantenido su lámpara encendida, si no tuvo el aceite de consagración, es decir, una vida consagrada a Dios. Lucas 12, 35 al 36 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Así es de que esa luz que debía permanecer encendida perpetuamente, como dice la Escritura, vendría a representar la verdad que vincula la sangre de expiación de Yeshua para tener salvación y en consecuencia tener comunión con el Padre. En ese sentido. Entonces, en ese sentido, el aceite de la menorá representa los atributos y toda la enseñanza de Dios que hemos recibido por medio del Hijo. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y esto es para todos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre del Mesías, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos entonces nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso. Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es que lo que nos conviene es reconocer nuestro pecado, reconocer que en un momento hemos estado mal, hemos fallado. Porque el momento que tú digas que eres justo, significa que no necesitas un mediador. Y si no necesitas un mediador, Jesucristo no está contigo. No estás dispuesto a recibirle, como dicen, ¿no? Verdaderamente recibirle en su corazón a través de toda su doctrina, a través de toda su enseñanza. Pero si te reconoces a ti mismo como pecador, porque ciertamente nuestra condición natural en la carne nos hace pecar en cualquier momento. Somos víctimas, somos presos de las emociones en un momento dado. Y es muy fácil que nos equivoquemos. Pero también el Señor es tan bueno, tan justo, tan misericordioso y tan considerado que Él sabe que podemos llegar a este punto y nos permite, nos concede, ok, que haya un tiempo muy reducido para buscar restaurar el daño que hayamos podido hacer, iniciando por ir con nuestro prójimo, pedir perdón, o con quien sea, y después con el Señor, no al revés. El perdón no funciona de esa manera. No pretendas buscar a Dios e ignorar a aquel con quien te portaste mal. El perdón funciona en el orden en el que Dios lo estableció. ¿Cómo? Deja tu ofrenda en el altar. Ve con tu prójimo y arréglate con él. Y después ven y entonces cumple con tu sacrificio espiritual. De otra manera, ese sacrificio espiritual hacia Dios, Él no lo recibe. Bendito Dios, gracias te damos, papito, porque este estudio es tan importante que nosotros lo entendamos para poder presentar delante de ti una ofrenda, un sacrificio vivo que somos nosotros mismos, Señor. Nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, todo lo que hay en nuestro corazón, Padre eterno, ofrecerlo delante de ti. Señor, y si no lo hemos hecho así correctamente como
como tú lo has pedido, como tú lo quieres, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Padre eterno, porque quizás nos acercamos con otras intenciones o buscando tus manos nada más. Padre, pero queremos acercarnos delante de ti con un espíritu correcto, mi Dios, haciendo sacrificios de nuestras propias vidas, Padre eterno. Que nuestras vidas sean testimonio de ti, que nuestras oraciones, nuestras alabanzas, sean, Padre eterno, un olor grato delante de ti, porque eso es el único objetivo de nuestra vida. Señor, así como nos estás enseñando cada cosa que tenía en cada lugar el tabernáculo, Padre, así permítenos nosotros visualizar qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida para podernos acercar a ti a través de Yeshua, porque Él es nuestro único mediador y salvador. Gracias porque ataste el sacrificio a los cuernos del altar, porque ataste a Yeshua y a través de Él nosotros podemos entrar al lugar santísimo a orar y a ofrecer delante de ti sacrificios. Mi Dios, permite que así como le diste la orden a estos sacerdotes, a Aarón, de encender siempre esa lámpara con ese aceite, permítenos, Padre, tener encendida nuestra luz, Padre eterno, que es tu palabra en nuestra vida. Mi Señor, a través de ese aceite que tú nos revelas en la palabra. Te pedimos, Padre eterno, tu misericordia, mi Dios, y que derrames de tu espíritu para que todo tu pueblo, Señor, entienda esto, comprendamos la importancia, Señor, de este tabernáculo. Gracias por este vínculo tan hermoso que hiciste, porque sin Él no hay salvación, sin Yeshua no hay salvación. Te alabamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.